Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga una vez más. Estamos aquí para estudiar la Biblia. Espero que estés bien. A todo aquel que nos escucha, que está viendo nuestros videos, que Dios les bendiga. Lo único que buscamos es darle la honra y la gloria al que vive y conocer de su palabra, que dice su palabra. Amén. Vamos orando pues y vamos le dando gracias a Dios por este día. Si estamos de pie, gracias. Si estás enfermo, que Dios te sane, porque Dios sana. Amén. Vámosle pidiendo a Dios pues y vamos poniéndonos en manos del Señor para que Él sea tomando el control de todas aquellas situaciones que de alguna manera nos están afectando y dándole gracias si hay algo que nos está beneficiando. Amén. Padre poderoso, Dios, Rey celestial, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Padre, porque tú te lo mereces, Dios. Bendito seas, oh Padre poderoso, Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor, una vez más. Te glorificamos, te exaltamos, poderoso Rey. Bendito sea tu nombre, Dios, Padre poderoso, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor, Dios todopoderoso, Rey. Te damos honra y gloria, Señor. Danos discernimiento de tu palabra, Padre poderoso, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Bien, hoy vamos a ver un tema que le hemos nombrado el perdón y el amor al prójimo. Amén. Vamos a empezar dándole lectura a Lucas 6, 27, 28. Amén. Lucas 6, 27 y 28. Dice la palabra de Dios. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Que dice que bendigamos a nuestros enemigos, que oremos por nuestros enemigos. Amén. Y normalmente cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos ofende, nosotros buscamos pagarle de la misma forma. Nosotros buscamos dañarle también, aún peor que como Él nos hizo. Amén. Y Dios vino al mundo a enseñarnos a perdonar. Entonces dice la palabra de Dios pues que amemos a nuestros enemigos, que nos preocupemos por ellos. Amén. Y que pidamos a Dios para que ellos cambien esas actitudes. Amén. Y sean diferentes. Entonces tenemos que pensar y es importante en todos aquellos que nos han ofendido y tenemos que ir a perdonarles, amén, para que Dios también nos perdone a nosotros. Y luego dice en el 32, de ahí mismo de Lucas 6:32, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si así hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Dice la palabra de Dios que qué mérito tiene que nosotros le demos a alguien esperando que nos lo regrese, o que hagamos el bien esperando recibir el bien. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de dar sin esperar nada a cambio. Amén. Y eso es difícil. Es muy difícil dar sin esperar nada a cambio. Dice que no hagamos como los pecadores. Dice porque los pecadores también hacen cosas buenas a otros pecadores. Amén. Porque ellos siempre están esperando ser retribuidos. Cuando nosotros damos algo, y muchas veces lo hacemos y decimos, bueno, ya le he dado, pero no recibo nada a cambio, entonces yo ya no le voy a dar, ¿sí?
Entonces Dios dice, cuando nosotros demos lo mejor de nosotros a los que nos ofenden, a los que no nos ofenden, pero nunca esperando recibir nada a cambio. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Bien, vamos ahí mismo en Lucas 11, 2 al 4. Lucas 11, 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, y más líbranos del mal. Amén. El Padre Nuestro es una oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, porque le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseña a orar a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oréis, orad así. Amén. Y de ahí viene el Padre Nuestro, que se deserta muchas veces. Muchísimas personas, millones de personas en el mundo repiten esa oración, o la hemos repetido muchas veces. Amén. Pero hay una parte de esta oración que dice en Lucas 11:4, dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Amén. Si nosotros queremos recibir la gracia de Dios, de ser perdonados, porque a cada paso, a cada momento, nosotros estamos ofendiendo a Dios y nosotros le pedimos que nos perdone. Pero si nosotros no perdonamos, ¿cómo podemos nosotros pedirle a Dios que nos perdone? Amén. Tenemos que aprender a perdonar para que Dios también nos perdone. Dice la palabra de Dios que había un varón que le debía 100 denarios y lo mandó llamar para cobrarle, y éste le dijo, Señor, no tengo con qué pagar. Y después de suplicarle, le perdonó la deuda. ¿Sí? Y este sale a la calle y encuentra a otro que le debía 10 denarios y lo obligó a que le pagara. Como no tenía que pagarle, lo metió a la cárcel. El Señor, dándose cuenta de esta acción, lo manda a llamar otra vez y le dice, oye, ¿acaso no te perdoné yo 100 denarios? ¿Por qué tú no fuiste capaz de perdonarle 10 a tu prójimo, a tu hermano? Amén. Y lo metiste en la cárcel. Entonces, si nosotros, si tú y yo queremos que Dios nos perdone, debemos de aprender a perdonar. Además, científicamente está comprobado que donde hay odio, donde hay rencor, donde hay resentimiento, hay cáncer. Amén. También vienen enfermedades cuando nosotros odiamos, y es algo que carcome por dentro, no solamente el corazón, sino las vísceras de nosotros. Cuando nos vamos a acostar no hay paz y transmitimos esa amargura, ese odio, ese rencor cuando nos acercamos a alguien. Amén. Entonces, no podemos dormir porque estamos buscando el momento preciso para que alguien que nos hizo daño nos la pague, y estamos viendo cómo le vamos a hacer daño, cómo lo vamos a destruir para que pague lo que nos hizo. Pero Dios nos manda a hacer todo lo contrario. Dios demanda que nosotros perdonemos para que Él también nos perdone. Amén. Bien, vamos a Isaías, un poquito más atrás de la Biblia. Isaías 53, 3, 7. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 3 al 7. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en el burriquito, dicen que había muchas personas que lo seguían y tendían sus mantos, cortaban ramas y las ponían en el piso y decían, Hosana,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Pero todas esas personas, 6 días después, estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Amén. Entonces, es importante, pues, es importante que conozcamos el gran amor de Dios, porque Él hizo el cielo y la tierra, Él hizo todo cuanto existe. Dice el cuarto, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, y por sus llagas dice que nosotros fuimos curados. Dios, en su infinita misericordia, aún sabiendo que no había uno bueno en el mundo, Él tomó una decisión de venir al mundo y hacerse hombre y morir en una cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida eterna. Amén. Para que tú y yo, creyendo en Él, siguiéndole, obedeciendo su palabra, no moramos, no físicamente. Para Dios lo importante es la muerte espiritual. Que no moramos espiritualmente, porque después de esta vida carnal hay vida eterna. Amén. Y eso es lo que hizo Él, venir a morir en una cruz por ti y por mí. Amén. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Cuando Él va a morir en una cruz, por eso Satanás le ofrecía todo en el mundo. Le decía, si tú me adoras, yo te doy esto, porque a mí me fue dado. Amén. Pero si Jesús no muere en esa cruz, no había salvación ni para ti ni para mí. Amén. Entonces, Dios es bueno. Él fue a morir en una cruz. Fue burlado, fue escupido, fue deshecho. Dice que con unos garfios, unos ganchos, le destrozaron su carne. Amén. Lo hicieron pedazos, siendo Dios, porque Jesús es Dios. Siendo Él que hizo el universo, el cielo, la tierra y todo cuanto existe, incluyéndonos a nosotros. Y tuvo a bien ser humillado y morir en una cruz para darnos vida eterna. Amén. Entonces, ¿cómo alcanzamos esa vida? Cuando nosotros dejamos el odio, el rencor, el resentimiento y aprendemos como Jesús a ser, dice, mansos y humildes de corazón, y aprendemos a perdonar. Amén. Dice el 6, dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dicen que los cabritos, cuando los van a degollar para cocinarlos, dicen que gritan, hacen mucho ruido. Y los corderos, cuando van al matadero, les cortan el cuello y no se escucha ningún ruido. Entonces dice que Jesús fue llamado al matadero y como cordero no abrió su boca. Él sufrió todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, los llevó a un madero, los llevó a una muerte cruel, porque no hay otra muerte que fuera más horrible y más indigna para una persona que morir en una cruz, porque mataban lo más vil y despreciado del mundo. Amén. Pero al que mataron, cuando mataron a Jesús en la cruz, mataron al dador de la vida, mataron al que hizo el universo, el cielo, el que te hizo a ti y cuanto existe. Amén. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y veamos qué dice en Lucas 23, 33. Amén. Vamos a Lucas 23.
Lucas 23, 33 y 34. Amén. Dice Lucas 23, 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Aún Jesús estando en una cruz, muriendo injustamente, solo para darte salvación a ti y a mí, todavía dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él nos estaba invitando con esta palabra a que tú y yo aprendamos a perdonar. Amén. A veces odiamos hasta la propia familia, entre hermanos, esposos, padres e hijos. Hay odios, hay rencores, hay resentimientos, hay dolor en las familias. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón. Y Dios demanda pues que nosotros obedezcamos a su palabra, que nosotros perdonemos. Y cuando perdonamos somos libres. Se quita un gran peso de encima. Amén. Entonces yo te invito en el amor de Cristo a que aprendamos a perdonar. Jesús hizo un gran sacrificio por ti y por mí. Dice que cuando iba a ser entregado, se fue a orar al monte y invitó a sus amigos, a los discípulos, y les dijo: oremos para que no entren en tentación, porque a la verdad la carne es débil. Dice: el espíritu está, pero la carne es débil. Y en su oración decía: Abba, Padre, Papito, si es posible que no pase yo esta copa, si es posible que yo no muera de la forma tan cruel como voy a morir, evítalo, Padre. Dice: pero no hagas lo que yo quiero, sino haz conforme a tu voluntad. Amén. Y vino a sus amigos y estaban dormidos. Y les dijo: ¿no han podido velar ni una hora? Oren para que no entren en tentación. Amén. Y dice que regresó a orar y que sudaba gotas de sangre, porque era humano, era hombre, era hijo de María. La carne era hijo de María, porque Él es Dios. Y Él sufrió, pero llevó a cabo el sacrificio para que tú tengas vida y yo tenga vida eterna y no vayamos a la condenación, a una horrenda condenación. Dios nos está gritando más hoy en estos tiempos que Él viene a recoger a todos aquellos que creamos en Él. Creerle a Él es hacer su voluntad. Amén. Y dice que regresó y otra vez estaban dormidos. Y a la tercera vez dijo: pues ya levántense. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre se ha entregado. Y en este momento estamos dormidos. No estamos orando. En un tiempo tan profético como el que estamos viviendo, que nos grita que Dios está a la puerta. Amén. Perdonemos. Enseñémonos a perdonar. Así como ese gran ejemplo que Él nos dio. Amén. Bien, vamos a Colosenses. Colosenses 3, 13 al 15. Amén. Dice: soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces dice, perdonémonos unos a otros de la forma que Él nos enseñó. ¿Y cómo nos enseñó Él? Ya decíamos que cuando iba entrando a Jerusalén, todos gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Y a los 6 días estaban gritándole a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo. Amén. Y cuando él estaba en la cruz, clavado en la cruz, oró al Padre y le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue burlado, lo escupieron, lo hicieron pedazos, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas clavada en su cabeza. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Que como cordero no abrió su boca. Cuando él era el poderoso. Cuando él pudo haber hecho que su padre mandara legiones de ángeles y lo salvara. Pero no era eso lo que Dios nos quería enseñar. No era eso lo que vino él. Él vino a darte salvación a ti y a mí. Amén. Pero para encontrar esa salvación tenemos que tener un corazón limpio, un corazón que no tenga rencor, que no tenga odio, que no tenga resentimiento, un corazón que tenga amor, un amor tan grande como el de Dios, como el de Jesús. Amén. Y él vino a mostrárnoslo. Amén. Bien. Colosenses. Ok, el 14 dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Entonces, quiere decir la palabra de Dios, si nosotros no tenemos amor, no podemos hacer mucho. El amor perdona, el amor olvida, el amor es benigno, dice la palabra de Dios. El amor cambia las cosas. Pero donde no hay amor, hay rencor, hay odio, hay violencia en el ser humano. Amén. Y Dios es amor. Dios nos invita pues a que perdonemos, a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en Levítico, acá al principio de la Biblia, en Levítico 19, amén. Levítico 19, 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Aquí dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es tu prójimo? Tu mamá, tu hermano, tu esposa, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, todos ellos son tu prójimo. Amén. Entonces dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amén. No debemos de guardar rencor a nadie. Amén. Nosotros debemos de amar a todo mundo. Y para que esto suceda, tenemos que tener amor. Amén. Vamos por último a Mateo. Mateo 18. Mateo 18. Amén. Mateo 18, 21, 22. Dice, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Nosotros debemos de perdonar a nuestro prójimo para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Amén. ¿Y cuántas veces guardamos
ese rencor, esos problemas que agobian al ser humano en la vida y destruyen familias, destruyen entornos. Hay quienes tienen que estar cambiándose de lugar porque son violentos o porque encuentran un violento. No hay paz, solo hay desacuerdos, pleitos, rencillas. Y muchas veces todo esto viene por el alcohol, por la droga, porque no hay temor de Dios. Y se destruyen familias enteras. Hay dolor en las casas, hay dolor en las familias. Los hijos sufren, lloran, hay separaciones. Cuando el amor de Dios y el perdón no mora en nosotros, hay destrucción. Y eso es muy triste, porque vivimos una vida miserable en este mundo y nuestra recompensa será una horrenda condenación. Yo te invito en el amor de Cristo a que le busques, a que escudriñes su palabra, a que la leas, a que le ores a Dios, a que le pidas, a que le digamos: Señor, ayúdanos a ser libres, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a convivir de una forma diferente, que seamos agradables delante de tus ojos. Ayúdanos a alcanzar la vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que sea de edificación esta palabra y nos vemos en el próximo video. Hay que orarle a Dios, hay que pedirle a Dios. Estamos viviendo tiempos finales. La venida de Dios está a la puerta. Amén. Preparémonos pues. Tengamos un corazón limpio. Amén. Pidámosle a Dios que nos ayude a conseguirlo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta el próximo.